Cuentos de terror aterradores. La maldición del cementerio indígena en el interior de Pará, Brasil. En el interior de Pará, en un camino olvidado y poco transitado, se encuentra un antiguo cementerio indígena. Los lugareños susurran historias escalofriantes sobre el lugar, evitando a toda costa la carretera que lo atraviesa. El cementerio, rodeado de árboles centenarios y de una atmósfera opresiva, tiene una reputación oscura y un pasado lleno de tragedia. Cuentan las leyendas que durante las primeras horas de la mañana, cualquiera que pase por esta aislada carretera puede presenciar algo realmente aterrador. Indígenas con rostros deformes y expresiones de angustia aparecen alrededor de un fuego que nunca se apaga. Bailan frenéticamente, cantan canciones en un idioma antiguo mientras realizan oscuros rituales. Sus deformidades son visiones horribles, como si estuvieran atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos, condenados a revivir un ritual maldito por toda la eternidad. Los indígenas fueron masacrados en un ritual que salió terriblemente mal y sus almas nunca encontraron la paz. Ahora buscan venganza y una manera de completar el ritual y finalmente descansar. El camino se ha convertido en un portal al mundo espiritual, un lugar donde los vivos no son bienvenidos. Diolindo, un camionero veterano y escéptico, decidió tomar un atajo por el camino del cementerio para llegar más rápido a su destino. A medianoche, mientras conducía por el tramo desolado, sus faros iluminaron una escena horrible: figuras espectrales bailando alrededor de una fogata. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y el motor de su camioneta se detuvo de repente. El silencio solo era roto por los cantos y susurros del viento. Salió del camión, armado con una linterna, tratando de ignorar el terror creciente en su pecho. Cuando se acercaba a la hoguera, los bailarines se detuvieron y se volvieron hacia él, revelando rostros mutilados y ojos vacíos. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano fría e invisible agarrar su brazo, arrastrándolo hacia el círculo. Al día siguiente, encontraron la camioneta abandonada al costado de la carretera, con el motor intacto y las puertas abiertas. No había señales de Diolindo, solo huellas de pies descalzos alrededor del vehículo, como si alguien hubiera bailado a su alrededor. Desde entonces, el camino se ha vuelto aún más evitado y la leyenda del cementerio indio ha crecido, y muchos juraron que nunca volverían a aventurarse allí. Espero que esta versión en español sea igualmente intrigante y misteriosa. Si necesita más historias o tiene otras solicitudes, no dude en preguntar. Diolindo, atrapado en el círculo de bailarines, luchó desesperadamente por liberarse. Manos invisibles lo arrastraron hacia el fuego ardiente. Los indios deformes lo miraron con ojos vacíos, sabiendo que era diferente, que no pertenecía a su mundo atormentado. «¿Qué quieres de mí?», gritó Diolindo, con la voz perdida en los cantos ancestrales. Los indios no respondieron. Continuaron bailando, con sus cuerpos retorcidos en movimientos frenéticos. Diolindo recordó las historias que había oído sobre el cementerio, o sacrificio ritual, en busca de venganza. Sabía que su destino estaba sellado. En un último intento desesperado, Diolindo miró a su alrededor. Vio una figura más alta y esbelta con cabello largo y oscuro, el líder de los bailarines. Ella se acercó, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. «¿Por qué?», murmuró Diolindo con voz temblorosa. El líder levantó su pálida mano y señaló el fuego. Diolindo entendió. El sacrificio fue necesario para romper la maldición. Si moría en el círculo, su alma se uniría a los indios atormentados. Pero si se ofreciera, tal vez podría liberarlos. Diolindo cerró los ojos y tomó una decisión. Se acercó al fuego sintiendo el calor abrasador. Las manos invisibles lo liberaron. El líder sonrió agradecido. Diolindo se arrojó al fuego, con el cuerpo consumido por las llamas.
El fuego se apagó. Los indios dejaron de bailar. Diolindo hizo su parte. Las almas atormentadas desaparecieron, desapareciendo en la oscuridad. El camino estaba en silencio, como si finalmente se hubiera roto la maldición. Nadie volvió a ver a Diolindo. Su camioneta permaneció abandonada, un recordatorio de su sacrificio. Los residentes evitaban la carretera, pero algunos decían que en las noches de luna llena todavía podían oír cantos y ver sombras bailando. La maldición del cementerio indio se convirtió en una leyenda, una advertencia para aquellos que se aventuraban demasiado cerca de las fronteras entre mundos. Y Diolindo, su nombre grabado en la memoria de los indios, se convirtió en un héroe olvidado, cuyo sacrificio mantuvo la paz en el interior de Pará. Si quieres más historias o tienes otras peticiones, no dudes en decírmelo. Envía tu historia de terror y suspenso a contodebulo@gmail.com. No olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta.